vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, a las 12:26. Ahora sí que le podemos dar las buenas tardes a Esperanza Molina. Buenas tardes, Esperanza. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes, ¿Cómo Farida. estás? Muy bien. Sí, te veo muy alegre, con sí, de colores verdad. muy alegres, muy vivos. Muy sí, bien, muy bien. Que esto también sí, es eso hace importante. muy claro, la alegría en la vida y los colores. Está la cromoterapia, Claro, que es la terapia a través de los colores que funciona. Ah, sí, sí, bueno, pues, sí. Ya tenemos tema otro apuntado tema para otra Por para ejemplo, otra ocasión. el naranja quita la depresión y da energía. El negro da depresión, tristeza. Bueno, y así, pues el blanco es pureza, el celeste relaja. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Que no vamos a mezclar temas, porque hoy vamos a hablar de una cuestión bastante interesante, pero también muy desconocida, Esperanza, ¿no? Digo desconocida pues para nosotros, para los ciudadanos, que no nos llama la atención, y algunos, pues bueno, nos suena cuando hablamos de iridología, ¿no? Sí, cuesta hasta de decir. Iridología, de eso es de lo que vamos a hablar hoy con Esperanza. Nos podemos imaginar lo que es, nos suena algo, pero no es una práctica ni es una cuestión que tengamos muy clara qué es, y pues si realmente es así, si no es así, nos puede llegar información que no sea la correcta, y bueno, pues para eso está con nosotros hoy Esperanza, que nos va a hablar de la iridología, que lo podríamos denominar como ¿qué? A través del iris, que eso ya nos lo explicas Bueno, tú. sí, yo te lo voy a explicar. En primer lugar, quiero decir que soy profesora iridóloga, aparte de profesora naturópata, que estoy colegiada por FENACO, que es la Organización Naturopática de España, con el número 2767, y voy a hablar con los conocimientos de profesora iridóloga que tengo, ¿no? Claro, que por eso está aquí, no es porque hayamos decidido, bueno, pues venga, hoy estamos aquí, ¿de qué hablamos? Sí, y además soy la presidenta de FENACO en la Ciudad Autónoma de Melilla, también hay que decirlo. También es importante toda esa información para que sepamos con qué aval o con qué argumentos nos habla Esperanza de estas cuestiones. Esperanza, ¿me vas a permitir unos minutos que vamos a dar paso a nuestra compañera Marite en directo y volvemos? Muy ¿De acuerdo? Bien, sí. Adelante, Marite, hola. Y hoy se casa una amiga y otra y otra. Son imágenes en estos momentos de la representación de Lorquianas por la vidriera. Como ya les hemos informado, es una actividad marcada dentro de esa 9ª edición de teatro escolar, con la que pues, se está acercando a los alumnos de diferentes institutos de la ciudad a que pues, vean la representación de Lorquianas. Y nosotros seguimos en plató, retomamos, estamos con Esperanza Molina, naturópata, que hoy nos va a hablar de iridología o iridiología, Esperanza. Que yo iridología. Iridología. Así que bueno, pues empezamos cuando tú quieras. Que además les digo que presten atención porque nos va a dar información muy interesante. Vale, bueno, yo les decía que como profesora iridóloga que soy y la presidenta FENACO en la Ciudad Autónoma de Melilla, voy a hablar de una ciencia, bueno, se le puede llamar ciencia, se le puede llamar arte también, que se estudia el iris. Voy a decir que es el iris porque a lo mejor la gente no sabe de qué estoy hablando. O sea, en el ojo tenemos la pupila y luego lo que tiene color, ese es el iris, ¿vale? Eso puede ser azul, puede ser verde, puede ser marrón, y luego lo blanco del ojo es la esclerótida. Lo que vamos a estudiar ahora mismo es el iris. Entonces, a través del iris, nosotros, los iridólogos, tenemos, a través de mucha gente, de muchos médicos y científicos, tenemos unos gráficos y unos mapas, los cuales nos dicen a través de señales, de signos, el estado físico, mental y emocional de la persona. Es decir, a través del iris se pueden ver sistemas, órganos, constitución de la persona. Pues a veces hay lagunas, hay estigmas, hay como rayos solares. ¿Y eso cómo se origina? Pues cuando nace la persona, el bebé tiene el iris de una forma, ¿no? Y luego cualquier fallo que haya en el organismo después del nacimiento, a través del nervio óptico, queda reflejado en el iris. Entonces nosotros eso es lo que leemos.
Eso se llama la iridología, es una ciencia, un arte que a través del ojo pues podemos hablar de enfermedades o del estado general de la persona, cómo tiene su sistema inmunológico, incluso la tendencia genética que ha heredado de sus ancestros, de sus antepasados, queda grabado, son zonas reflejas, eso, la creación es así y eso está demostrado. Pero bueno, estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta fotografía, Sí. Esperanza, que bueno, hay determinadas partes del iris que podemos asociar a determinados órganos, a determinadas partes del cuerpo, como decías, a diferentes sistemas. Un poco cómo se llega o cómo se hace este estudio del iris para que, bueno, pues en este caso, por ejemplo, una persona como tú esté experimentada y pueda determinar y pueda descifrar un poco toda esa información que recoge lo que es el mapa del iris, teniendo en cuenta que cada parte corresponde a una zona determinada de nuestro cuerpo. Pues parece un poco complicado porque el iris es muy pequeño en relación con todo nuestro... Aquí, bueno, en la foto lo vemos estupendamente porque tenemos las flechitas, pero bueno, es una zona pequeñita de nuestro cuerpo y que, bueno, pues que en cierto modo hay que escudriñar para ver cada una de esas notas que se nos pueden dar, esas notas de información sobre nuestro estado de salud. Sí, correcto. Es difícil, es una ciencia difícil de dominar, pero una vez que la dominas, pues va muy bien. Esto, por ejemplo, yo pongo un ejemplo como, por ejemplo, el piloto de un avión, él tiene sus mapas y él nos lleva al sitio exacto y preciso y lo domina perfectamente. Yo tengo mis gráficos, tengo mis mapas y también lo primero que observamos cuando miramos un iris es la densidad irídica de la persona. La densidad irídica, hay densidad 1, 2, 3, la densidad 4 y la densidad número 5. La densidad número 1 actualmente no la tiene nadie. ¿Que eso que sería bienestar completo? Bienestar completo. La 2, para que tú me entiendas, la tienen ahora mismo los animalitos salvajes que están al aire libre o los pueblos más longevos que están en el Tíbet, en el Himalaya, que tienen una dieta vegetariana, que están mucho al aire libre y demás. Nosotros que estamos en ciudades desarrolladas, la electricidad, etcétera, etcétera, no hace falta que lo explique, pues normal, una densidad hídrica normal sería la número 3. ¿Vale? Que se considera que tiene un estado saludable, ¿vale? Luego la 4, ya en la 4 ya puedes ver algunas enfermedades, también la profundidad del tejido, si está dañado, ahí podemos ver bien pues, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema linfático, aparte el intestinal, aparte de cada órgano. Depende de la profundidad, los colores, si consumen drogas también se ven, o sustancias químicas, se ven por diferentes colores en el iris. Y luego la densidad número 4 es cuando hay un poco de enfermedad. Puede haber un iris tipo margarita, ¿vale? Margarita quiere decir que todos los órganos están tocados, pero eso se puede restablecer y se puede recuperar. Existe una capacidad curativa que dijo Hipócrates, el padre de la medicina, cuando hablaba de la vic medicatic o fuerza interna curativa. El cuerpo siempre tiende hacia la curación si le damos los medios. Es como algo mágico, como cuando tú te haces una herida que cicatrizas y tú dices, esto es que ni lo pensamos, pero en realidad la naturaleza es muy sabia, ¿no? Pues por dentro también, si le damos los medios al organismo, pues se va a recuperar. Nosotros los naturópatas vemos el cuerpo como un solo órgano. Y ya la densidad número 5, ya nosotros los iridólogos sabemos que está cerca la muerte. Eso lo vemos, podemos ver el arco senil, el anillo del colesterol, si hay hipertensión, o sea, es un sistema de diagnóstico muy seguro para un naturópata. Pero, si me permite, Farida, me gustaría mencionar al padre de la iridología, quien descubrió todo esto, que esto fue pues, en el siglo XIX. Esto fue un niño húngaro, Ignác von Pexeli, que él, curiosamente, la casa tenía un jardín enorme, y él estaba en su habitación y por la ventana entró una lechuza. Y entonces, claro, normal, un niño de 10 años intentó atraparla y sin querer le rompió una patita. Entonces, claro, se sintió responsable, le hizo un vendaje, un entablillado, la tuvo que domesticar, claro, como estaba herida era más dócil. Sabes que la lechuza tiene los ojos enormes. Y justo en el momento que se le rompió la patita, él observó que le salió un estigma, como una raya negra en la zona que corresponde a la pierna, que es como a las 6 horas más o menos,
¿vale? Para que tú me entiendas, en la zona baja del iris, como a las 6, eso es la pierna y eso no falla. Entonces, bueno, él observó que según se iba curando, que ya caminaba mejor y todo eso, en esa zona empezó a salir como una especie de hilo blanco, eso quería decir que ya esa estructura se iba recuperando, esa estructura ósea se iba sanando y recuperando. Vale, luego él, Perceli, estamos hablando del padre de la ideología, era estudiante de medicina. Y él en Hungría hubo una época revolucionaria y tal, y ya él, por desgracia, pues lo cogieron a él y a otros y los encarcelaron. Y estuvo encarcelado unos años. Entonces se dio cuenta que uno de los presos se había roto una pierna y le volvió a salir el mismo estigma en el mismo sitio. Y se acordó de la lechuza que él había curado. Y entonces ahí él se interesó. Y empezó a mirar los ojos de todos los presos y ellos se dejaban, todos los presos se dejaban. Entonces ahí empezó el primer estudio de él de iridología. Salió, estaba en libertad, siguió con sus estudios de medicina y cuando estaba en las prácticas del colegio de medicina, pues entonces observaba los iris de las personas antes de ser operadas y después de ser operadas. Y bueno, este hombre era famoso, ya todo el mundo acudía a él, tenía una fama porque tenía una precisión exacta para decirte las enfermedades, los padecimientos, y claro, esto es estupendo porque puedes predecir y puedes sanar y puedes llegar a curar. Sí. Entonces, en aquella época, pues los fariseos, además de los envidiosos de aquella época, pues lo querían condenar, claro, y todo el comité científico, y aparte consiguieron a 2 administradores de la ley cristiana de aquella época, y se fueron ante el juez a condenarlo. Entonces, esto está así, fue verídico. El juez tenía los ojos muy claros y Perceile lo observó así, porque claro, en un ojo claro tú puedes leer el iris perfectamente. Y lo miró así y le dijo 3 enfermedades que el juez padecía. Entonces el juez le dijo, vamos a ver, ustedes me están diciendo que yo condene a este hombre por decir las enfermedades de las personas a través del ojo. Y la verdad que me ha dicho 3 enfermedades que de verdad yo padezco. Este hombre lo único que es un buenachón, que en realidad me ha dicho 3 verdades que de verdad yo padezco y lo dejó libre. Bueno, él terminó su carrera de medicina y todo. Él es el padre de la iridología, o sea que los primeros gráficos que se ven en Europa son de von Perceile. Los primeros gráficos de iridología son de él. Después hay otro señor sueco que era clérigo, era homeópata, que este señor padeció la enfermedad de malaria. Él se llamaba Nils Liljersin y es el segundo padre de la iridología. Entonces enfermó de malaria y claro, todos los ganglios linfáticos estaban en volúmenes, en aumento, y le metieron una cantidad tremenda de yodo y de quinina, era lo que le tenían que poner. Y entonces él observó que su ojo cambiaba el color por el tóxico de la quinina y del yodo. Y él empezó a interesarse también y siguió, es discípulo de Perceile. Y bueno, él es este señor fundó la primera escuela de iridología en Estados Unidos, en el norte de Europa, y tiene un montón de libros, un montón de obras, y además él editó un atlas del iris, como hemos visto, tiene 258 atlas, lo que son gráficos en blanco y negro y 12 a color, y lo que llaman el diagnóstico del ojo. Después, eso fue todo en el siglo XIX. Luego pasamos ya al en el siglo XX, que es curioso porque un sanitario militar alemán, este señor fue preso por los rusos. Y entonces él también empezó a observar los iris y de este, se llama Jackson el alemán, de él sacaron todo, él aportó mucho en la ciencia de la iridología, muchos datos científicos después cuando volvió a Alemania. Después también podemos hablar, pues podemos mencionar a un montón de ejemplos que tenemos. Tenemos en Bilbao un español, también que era médico, oftalmólogo, que él se llama Ángel Biorrizaga, y este señor también editó el libro de cómo diagnosticar a través del iris. El último que tenemos, que tengo el libro aquí, es el doctor Ferrandi, sí, el doctor Ferrandi. Este señor, él también hizo el diagnóstico por el iris, o sea que hay un montón de tratados, hay un montón de gráficos con los cuales podemos estudiar y hacer un diagnóstico preciso. Claro, yo por ejemplo, yo personalmente hice 5 años de naturopatía.
¿vale? Luego yo he hecho 3 años de iridología, aparte de kinesiología y de otras ciencias que domino dentro de la naturopatía. Entonces, claro, esto no es que ahora voy a mirar dónde están los órganos y ya, no, esto es un tema muy complicado, claro. pero una vez que tú lo dominas, pues ya estás muy, muy segura en el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que los naturópatas, algunos de ellos, utilizamos la iridología como una herramienta de trabajo y nos sentimos muy seguros, muy cómodas con ella, porque cuando tenemos al usuario delante de los conocimientos naturopáticos, sabemos decirle, sabemos ante qué organismo nos enfrentamos. Y es curioso porque ves señalizada todas las partes del cerebro. Tú puedes ver cuando una persona tiene ansiedad, cuando tiene depresión, cómo tiene la tensión, cómo está su corazón, si es diabético, si no. A lo mejor no es diabético, pero tiene tendencia genética a la diabetes, y la gente a veces se queda sorprendida porque te dice, vamos a ver, y yo digo, mira, que esto no es adivinación, ni mucho menos, esto es ciencia, esto es pura ciencia, y yo tengo la suerte de haber hecho las cosas bien, entre comillas, y tengo muchas anécdotas de gente de aquí en Melilla, en Lanzarote también, que yo le he avisado de cositas, y yo, por ejemplo, sin nombrar, recuerdo una niña de 9 años, que vino a mi consulta con la madre, porque a la madre le habían hablado de mí para un tema de alergias, ¿no? Entonces yo cuando le escaneé el iris, lo primero significativo que yo vi en esa niña fue el menisco, estaba clarísimo, el menisco izquierdo, ¿vale? En los ojos grandes y tal, y lo vi. Entonces yo le dije a la madre, mira, aparte que es verdad que tiene alergia, tenemos que preocuparnos por el menisco izquierdo de la niña, hay que darle algún tipo de calcio orgánico. O sea, Vogel tiene el urticalcin que sale de la ortiga, que es una fuente de calcio, o algún coral marino y tal. Y es curioso porque la madre me dijo, no, tú estás equivocada, que vamos a un naturópata en Madrid, que la ve desde que es un bebé, y nunca me ha dicho nada de la rodilla. Total, que yo insistí. Yo vengo por la alergia, no por la rodilla. O sea efectivamente. Y entonces yo insistí. Y bueno, esta señora se fue, pasaron como 9 meses y ella vino. Estaba yo en la tienda, estaba en mi herbolario y me dice, ¿te acuerdas lo que le dijiste a mi hija? Digo, claro, no me voy a acordar. Digo, claro, el menisco izquierdo. Dice, ¿sabes que la operaron? Y yo le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Dice, no, la niña estaba de pie y se rompió el menisco. Y yo le dije, es que me salió del corazón, me salió del alma. Le dije, ¿y tú por qué vienes a contarme a mí esto ahora? Que podíamos haberlo evitado. Entonces ella dice que su hija, cuando se rompió el menisco, me nombró. Dice, la naturópata del Paseo Marítimo y tal. Y luego ella llamó al naturópata de Madrid y ella le dijo, vamos a ver, ¿cómo que usted ve a mi hija desde que es un bebé? Y una naturópata que la ves una vez nada más, vio el tema del menisco de la niña. Y él le dijo que, dice, esa naturópata tiene que ser muy buena. Y yo le contesté a esa señora, mira, que yo no soy muy buena, ¿eh? Que bueno, yo tengo mucho que aprender. No era experto en iridología. Sí, era iridólogo. Ah, sí, también. Era iridólogo madrileño, sí. Ella contaba como que se iba a toda la familia, se gastaba un dineral cada vez que iban allí y tal. Eso lo tengo yo como anécdota. Por esa niña, ya adulta, siempre me nombra. A mí me ha venido muchas personas por ella, porque ella me ha mencionado y tal, podíamos haber evitado la operación de ese menisco, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la iridología es algo fantástico que usamos los naturópatas y ahí está como ciencia de la salud. Y yo te quería hacer una pregunta y ya terminamos, Esperanza, en cuanto a demanda que hay en Melilla de personas que, bueno, pues que, no sé cómo decirle, pues que hagan una sesión o como dice el título del libro, ¿no? Iridiagnosis. Sí. Es que la palabrita iridodiagnosis. O sea, hay muchas personas que buscan un iridiagnosis. Pues bueno, hay algunas personas que sí, que saben lo que es esto, minoría. Claro, hay que decirlo, mucha minoría que sabe lo que es la naturopatía, que buscan porque a lo mejor su madre lo usó, o alguien de su familia, o algún amigo, y lo usan, ¿no? Yo siempre lo uso. O sea, a mí, aunque vengas para otra cosa, siempre yo lo uso. Aprovechas los conocimientos que tienes. Sí, porque a lo mejor como naturópata alguien me pide una dieta de naturopatía y tal, y yo primero quiero ver cómo estás tú. Entonces, para mí, te digo, es una herramienta fundamental. Es una herramienta de trabajo para mí muy segura, y que yo agradecido a todos los padres de la iridología, sobre todo a Perceile, el niño húngaro que comenté, por haber, que yo qué sé, todo pasa por algo, yo lo digo, ¿no? Todo es por algo, y eso está ahí en la ciencia, son datos científicos que se pueden verificar,
y demás. Muy bien, pues muy interesante. Si quieren saber más sobre iridología, ya saben a quién tienen que preguntar, a quién tienen que preguntar, porque bueno, Esperanza les puede dar muchísima información y uno pues puede ayudarlos en situaciones que bueno pues se escapen un poco, ¿no?, a todas esas pruebas o también preocupaciones que tengamos y que no sepamos de dónde viene. Bueno, pues ahí está, pues está, como decía Esperanza, que también es un arte, porque bueno, leer ese mapa del iris, que bueno, no deja de ser una fuente de información, pero complicada porque hay que saber interpretar esa Claro, información y hay que saber claro. cómo usarla. Pues Esperanza, muchísimas gracias por habernos hablado de esta cuestión. A ti siempre, Farida. Un placer para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez para seguir hablando de estas cuestiones. Muy bien, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.